Hello, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días les estuve preguntando qué video preferían, si Storytime o los libros que me leí en enero, pero ustedes quieren las dos cosas, así que posiblemente hoy les grabe los dos, pero van a ver uno esta semana y otro la otra. Así que bienvenidos a los libros que me leí en enero, si los recomiendo, si no, opiniones y demás. Entonces, comencemos con que una de mis metas para el 2026 es leerme 3 libros por mes para que al final tenga un total de 36 libros, pero en enero me leí 4. Me leí 4 porque yo les conté que mi mamá me había regalado como una trilogía de Elizabeth Clapés, que es como una psicóloga y tocaba temas como de autoayuda, de autocrecimiento, de tratarte bien a ti misma. En uno de mis videos anteriores yo también les había contado que estaba como un poquito aburrida de los libros de este tipo, pero la psicóloga realmente aborda los temas desde, literal, como si sientes que estás hablando con tu amiga, como que si tu amiga es la que se está dando los consejos de la vida, pero súper profesionales, te pone a hacer preguntas, a cuestionarte un montón, y la verdad me parece súper chévere. Como vamos a hablar de los libros que me leí en enero, entonces no voy a profundizar en el primero de ella, porque de ese hablé como en el video de los libros que me leí en 2025. Y algo que siempre digo mucho sobre esa escritora es que se nota demasiado la diferencia entre su primer libro a su último, la evolución que ha tenido como profesional, como escritora, como psicóloga, como todo, porque al final siempre va como más profunda y como que te impacta muchísimo más. Pero empecemos con el primer libro que me leí, pues en enero. El libro se llama Hasta que te caigas bien. Los 3 primeros de los que les voy a hablar son de la misma escritora, o sea, Elizabeth Clapés. El libro Hasta que te caigas bien viene después de su primer libro, de Querida, yo tenemos que hablar, y ella siempre hace como mucho, como que ella siempre toca temas del libro pasado, pero ahora desde una perspectiva en el tema de que no solamente tienes que estar bien contigo misma, sino caerte bien y literalmente ser esa persona que quieres a tu alrededor. Muchos nos enfocamos como demasiado en las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas que incluimos en nuestro círculo cercano, las personas que dejamos entrar a nuestra vida, pero ¿cómo te llevarías contigo misma si te vieras desde fuera? Y cuéntame si serías una persona que te gustaría tener en tu círculo más cercano. Porque sí, porque no. Y literalmente en todo el libro ella se enfoca mucho en que te preguntes a ti como si de verdad estás siendo la persona que crees ser o la persona que quieres ser. Y te hace cuestionarte como un montón y te comienza a retar de que comiences a actuar como la persona que tú quieres ser actuarías. Un ejemplo súper cero real, ¿no? Porque yo me levanto bastante temprano todos los días, pero supongamos que yo soy una persona que tiene como meta para el 2026 madrugar todos los días a las 5 de la mañana, pero yo amo trasnocharme viendo Netflix y además me encanta, no sé, poner muchas veces como el snooze de la alarma y terminarme despertando a las 11 de la mañana. Entonces, ¿cómo actuaría la persona que yo de verdad quiero ser? Entonces, aunque te cueste, tú comienzas dando pasitos a pasitos a pasitos y de pronto, sí, me encanta ver series hasta las 3 de la mañana, pero entonces hoy voy a ver hasta las 10 de la noche. O mañana ya voy a ver a las 9 de la mañana. Y yo sé que me va a costar demasiado levantarme sin tener que poner el despertador, pero entonces voy a poner la alarma 1 hora más tarde y prometerme que mañana sí me voy a levantar, porque además ya estoy durmiendo como más de lo normal. O soy una persona súper impuntual, entonces ponerte como cravings, como cositas, truquitos o esas, es que yo no sé cómo se llaman muy bien, pero como que tú misma no te engañas a ti misma, pero como que te pones esos atajos para hacerte como al final la construcción de un hábito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estuve batallando demasiado con el tema de la comunicación. Yo amo hablar y amo comunicarme, amo expresarme, pero me pasa que si yo con una persona no me entiendo muy bien con el tema de cuando expresamos nuestras ideas, empiezo a cerrar automáticamente y dejo como de expresar no sé, mis ideas más profundas por miedo a no ser entendida o por evitar conflictos y demás. Y algo que me comencé a proponer este año es ser la persona más honesta, incluso conmigo misma, y ser la persona más honesta con las personas que me rodean. Obviamente siempre desde el respeto y obviamente siempre desde la empatía y de escuchar al otro y las normas del buen hablante y del buen oyente, ¿no? Obviamente. Pero estas cositas son como hábitos que yo siempre pensaba que tenía y realmente no, me di cuenta leyendo este libro, y comenzar a actuar como la persona que yo, o sea, como la persona que yo quiero ser y como sé que esa persona actuaría, aunque en ese momento no lo sea. Y literalmente ella tiene una frase que me parece demasiado chévere,
Yo no sé si ustedes han escuchado, la anoté, entonces tengo que buscarla. Yo no sé si ustedes han escuchado la típica frase de fake it until you make it, o miente hasta que sea real. Y ella dice, no se trata de fingir, sino de acostumbrarte a hacer aquello que potencialmente ya eres. Porque literalmente ella dice, tú quieres ser, no sé, la mejor escritora, y tú piensas que eres la peor de todas. Pero en realidad tú no eres la peor escritora, simplemente no estás acostumbrando a tu cuerpo o a tus habilidades a que lleguen a ser esa muy buena escritora que tú quieres ser. Entonces no es como miente hasta que lo seas, sino tú ya eres eso y qué pasos tienes que hacer hasta llegar ahí. Es muy bueno, pero obviamente yo les estoy hablando aquí como que 4 o 5 minutos del tema, entonces se lo tienen que leer para que puedan entender mejor lo profundo y lo chévere que es el libro. Además, como les dije, literal te sientes como hablando con una amiga, entonces es demasiado fácil de entender y de seguir como sus consejitos. Me encanta también que todos los libros de ella están como conectados, ¿no? Entonces, sí, yo les recomendé a ustedes en mis historias de Instagram como si se van a leer el último, les recomiendo de verdad, léanse el primero, el segundo, el tercero, porque todos están conectados y al final me pareció como súper chévere hacerlo así. Siento que le sacas muchísimo más provecho del que le sacarías si te lees como el único que te llama la atención del título. No lo hagas porque todos están conectados. El siguiente, que en este caso sería como el número 3 de ella, se llama Tú no eres el problema. Este libro me parece muy interesante y muy importante porque siento que todos en algún momento nos ha pasado esto de que tratamos a los demás como muy empáticos, como que los entendemos, como que tratamos de ceder en muchas cosas cuando cometen errores, cuando fallan, cuando se equivocan, pero cuando nosotros cometemos esos mismos errores nos damos durísimo, no nos perdonamos nosotros mismos. Nos martillamos y nos machacamos la cabeza y repitiendo una y otra vez el error que cometimos, cuando en realidad tenemos que ser súper más empáticos con nosotros para poder ser realmente empáticos con las personas externas a nosotros. Y ella habla, me gusta mucho cómo lo ilustra, porque ella dice como, imagínate que todos tenemos una parcelita, ¿no? O un jardincito. Y a veces tenemos un jardincito súper lindo, súper lleno de flores, comenzamos a plantar nuevos árboles, está, mejor dicho, espectacular. Y nosotros tenemos, como es nuestro espacio, tenemos que cuidarlo, tenemos que regarlo, tenemos que matar las plagas, tenemos que, sí, como todas estas cosas que tú haces cuando de verdad estás poniendo todo tu empeño en cuidar tus plantitas o tu jardincito. ¿Y qué pasa? Hay personas que aparentemente son súper buenas también cuidando sus espacios, sus parcelitas, y te parece que pues se la llevan súper y lo invitas pues un día a tu vida, lo invitas a tu jardincito y resulta que esta era una persona narcisista, que esta era una persona psicópata y lo que hace es echarle veneno a tus plantas, todo se empieza a dañar, todo se empieza a marchitar y tú comienzas a culparte a ti por dejar entrar a esa persona o porque tal vez no lo viste antes o porque tal vez pudiste poner límites y no los pusiste, y ella trata como de quitarte esa venda, como de no te culpes tanto cuando otras personas llegan a tu vida y te hacen daño, y obviamente también desde el lado cuando le has hecho tú daño a la vida de otras personas, y si de verdad ya no eres como ese narcisista, ese psicópata o esa mala persona y aprendiste realmente de tus errores o los sigues cometiendo. Ella dice que nuestra como mayor, no inversión, pero sí como pertenencia es nuestro círculo, nuestra burbujita, donde nosotros nos podemos sentir seguros, y es muy difícil, y yo lo sé porque lo he vivido como en carne propia, cuando tenemos un momento en nuestras vidas donde sentimos que todo fluye, que todo está muy lindo, que las personas que están a nuestro alrededor nos cuidan, nos quieren, nos protegen y es todo mutuo, y de repente llega como alguien o algo, una situación que parece y te hace cuestionarte que en realidad te habías equivocado totalmente, tanto por las actitudes que puedes tú comenzar a mostrar hacia esa persona, pero en realidad es porque la otra persona te está haciendo daño, y es como ella te quita toda esta venda y te dice, ¿de verdad eres tú esa mala persona o el narcisista, el psicópata, bla, 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 te está haciendo pensar que es tu culpa cuando no es así? Así que ese libro me parece súper chévere y obviamente va ligado, como les decía, al anterior, porque entonces ella también menciona que cuando nosotros realmente nos caemos bien, que cuando nosotros realmente somos la persona que queremos ser, la persona de la que nos sentimos orgullosos,
no nos machacamos tanto cuando cometemos errores en traer a personas que aparentemente son buenas a nuestra vida y resulta que no, porque como tú estás tan seguro de la persona que eres, de tus valores y de tus principios, comienzas a ver las cosas de una forma diferente y de hecho eres como más ágil para sacar a las personas que realmente no deberían estar en tu vida. Y también toca muchísimo el tema de los narcisistas, pero demasiado, demasiado intenso. Entonces, como ojo, nunca sabes y ya se pasa como un poquito, pues no siento que se pasa de extrema porque realmente nunca sabes de las personas que te rodean, pero ella pone el ejemplo de Ted Bundy, ¿no? Que las personas que estaban a su alrededor no tenían ni idea, entonces es como ojo y ponte a ver de verdad las intenciones de las personas que tienes cerca, porque incluso la persona con la que más tiempo pasas o la persona en la que más confías podría ser como la que más daño te esté haciendo, y solamente conociéndote a ti misma y solamente conociendo, ya les dije, como sus valores y demás, puedes darte cuenta y no tener miedo de decir, mira, esta relación ya se va para siempre. Así que bueno, ese es el penúltimo de ella y luego seguimos con Perderte para encontrarme. Este libro no estaba en la trilogía que mi mamá me regaló, pero cuando estaba terminando el penúltimo, me di cuenta que había sacado como el cuarto y yo tenía demasiadas ganas de terminar todos los libros de ella porque pues obviamente me parece más chévere si vas uno tras otro y no como esperar tanto tiempo, así que me lo pedí por Amazon, me llegó y me lo leí en una semana. Este libro trata como de cuando estás terminando ciertas relaciones y de cómo al perder a otras personas, en realidad te encuentras a ti mismo. Y algo que me encantó demasiado es que ella no habla solamente de relaciones amorosas, habla de relaciones familiares, pero súper intensamente, habla de relaciones tóxicas en amistad, habla de relaciones laborales, habla de muchísimos, pues como tipos de relaciones. Y me encantó demasiado la forma en la que ella lo hace ver, porque a veces pensamos que el simple hecho de que tú obviamente te criaste con tus papás o con tus abuelos o con tus tíos y son tu familia, sientes como la responsabilidad o la obligación de tener un contacto o una relación con ellos para toda la vida porque son familia, pero en realidad son personas literalmente random en el mundo que, porque comparten sangre, piensas que estás obligado a tener siempre ese tipo de comunicación y no, o sea, ella se enfoca demasiado como en lo que te hace daño, tienes que sacarlo de tu vida. Obviamente ella es consciente que hay tipos de relaciones de familia o cualquier, no sé, tal vez laboral, que te atan y que no es tan fácil cortarlos, entonces también te da como muchísimos tips para que, listo, no puedes salir de esa relación por X, por Y, por dependencia, por necesidad, por lo que sea, pero entonces, ¿cómo puedes hacer para no consumirte la vida, como desgastándote la vida por todo lo malo que pasa con esta persona, sino también cómo dentro de esa relación puedes comenzar a ser más autónomo y no dejar que esto te dañe a ti? Y ya como también habla de las fases del duelo, cuando ya sí decides cortar relaciones, tanto amorosas como todas las demás que ya mencioné. Y me parece súper completo, especialmente porque cuando yo lo leí estaba pasando por una situación con alguien de mi familia demasiado intensa. Entonces me sirvió como literal el momento perfecto y saber que ella se enfoca como yo sé que romper una relación no es fácil y yo estaba como definitivamente eso creo que puede más que yo porque no es para nada fácil, mucho menos con alguien con quien tienes toda la vida compartiendo. Es demasiado, no sé, como muy doloroso también. Siento que llegó en el momento ideal y esto es algo que también les he contado mucho, que me ha pasado un montón, es que todos los libros cada vez que los leo me doy cuenta que llegaron en el momento ideal, aunque los hubiese tenido guardado hace años. Siempre lo leo cuando lo necesito y bueno, me encantó. Todos los libros, los 4 de ellas, súper recomendados, aunque en este video solo les hablé de 3. Vayan a ver el video de los libros que se tienen que leer este año, que está como en anterior a este, y ahí van a saber un poquito también de qué se trata el primero. Luego tenemos Romeo y Julieta. Yo les dije que este año tenía ganas de leerme los clásicos y tengo opiniones. No fue mi libro favorito. Obviamente todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, de la pareja que se enamora, de las muertes, de los suicidios y demás. Y yo soy consciente que es un libro que se escribió hace muchísimos años, así que no me esperaba que me hablaran en un lenguaje muy moderno, pero obviamente me compré como una adaptación o como una traducción más actual y realmente yo entendí la mitad del libro. O sea, me encantaban las partes en las que Romeo y Julieta hablaban, en las que ellos tenían como conexión o comunicación o encuentros o
La historia de amor está muy chévere, pero cuando le empiezan a meter a los otros personajes, y algunos me parece que son de rellenos, obviamente, porque además esto es algo que se adaptó a una obra de teatro, o no sé si la obra de teatro se adaptó al libro, pero bueno, algo así es. Siento que hay varias cosas que no tienen sentido o que son ya como demasiado extra, como que fue súper innecesario, me perdía un poco, a pesar de que era como una traducción o una adaptación a la actualidad. Hablaban de cosas que yo no tenía ni idea de qué significaban. No sé, no me encantó. Y literalmente creo que me disfruté y me comí así enteras las últimas 20 páginas. Porque de verdad cuando vi en el momento de la muerte, la intensidad, es como, wow, qué historiaza. Me encantaría contarles, pero es que no les quiero hacer spoiler, aunque creo que todos conocemos la historia de Romeo y Julieta. Algo que también resalto demasiado del libro es que se nota demasiado el machismo y la desigualdad de género tan impresionante que se vivía en esa época. Las clases sociales, o sea, como de verdad historias que uno solo escucha que pasaban antes, pero que ahí sí son 100% como wow. Además, esa es una historia que se inspiró, o bueno, que fue escrita, inspirada en Verona. Yo estuve allá. Fui a la casa de Julieta y fue súper chévere también como leerlo mientras ya había estado en el lugar donde se inspiraron. Es que yo todavía no me acuerdo, porque ya se me olvidó si eso era una historia de la vida real o no. Pero el punto es que me encantó como relacionar ciertas cosas que en el libro dicen de cómo era el ambiente y yo recordar que esas cosas sí estaban allá. Eso me pareció súper chévere. Pero hay otras cosas que... ay, no, yo de verdad ya lo quería terminar y cuando lo estuve terminando fue que me gustó, porque al inicio demasiado relleno, diría yo. Entonces se los recomendaría solamente como si quieren lo mismo que yo, como leerse un clásico y eso, pero así como si están empezando en la lectura, no hagan eso porque son los tipos de libros que te hacen pensar que odias los libros, así que esa es como mi recomendación. Esos son los libros que me leí en enero. Ahorita en febrero ya estoy terminando el primero, que es Padre Rico, Padre Pobre. No les voy a dar como obviamente información porque eso va para el otro video, pero solamente voy a tener un comentario, y es que los clásicos o los best seller o los libros como más vendidos son los más vendidos por una razón, y este de verdad que deja un montón de enseñanzas, así que por si se quieren ir animando a leerlo. Y terminamos. Besito.